los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Todos los santos han tenido esa vivencia íntima con la Virgen María. Nosotros también la tendríamos que tener porque la Virgen es la que nos lleva a Dios. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a seguir como en un programa anterior hablando sobre el Padre Pío y el amor y devoción que le tenía a la Virgen María. Pero primero voy a saludar a mis compañeros. Estamos haciendo este programa desde aquí, desde Barcelona, en España. Y tengo aquí en el control a Carlos Quequesana en conexión, como siempre, con nuestros compañeros de Radio Católica Mundial. En la ciudad de Birmingham, en Alabama, está Jorge Graña. Bueno, pero antes de conectar ya con nuestra queridísima invitada, que ya ha hecho programas con nosotros, vamos a decir las preguntas del concurso de esta semana, que, bueno, ya me han llegado correos con la respuesta. Es impresionante porque cuando termino el programa voy corriendo, voy a la oficina a hacer cualquier cosa y digo, voy a ver si ya han contestado. Y me encuentro ya oyentes que han respondido. Digo, Dios mío, pero qué estudiosos que son. Bueno, vamos entonces a decir las preguntas de esta semana. La primera, ¿a qué personas sabemos que por los evangelios que resucitó Jesús? La segunda, ¿en qué ciudad vivió San Martín de Porres? Y la tercera, ¿cuál fue el apóstol que entró después de San Pedro en el sepulcro y vio los lienzos en el mismo lugar y creyó en la resurrección? Bueno, creo que son muy fáciles. La primera es un poquito la más difícil y la que más tienen que investigar. Bueno, vamos entonces ya a ponernos ya estamos en conexión con ella, con Gisela Zalamea, que se encuentra en Pensilvania. Gisela, muy buenos días. Desde aquí buenas tardes, pero para ti buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, como dicen en la vieja madre patria. Buenos días nos de Dios. Así a todos. Tardes, mañanas, noches. Eso que nos dé el Señor en su gracia, en su amor, en su misericordia, y bueno, muy contenta de hacer un nuevo programa más sobre nuestro queridísimo Padre Pío desde aquí del Centro Nacional del Padre Pío en Estados Unidos, en Bartow, Pensilvania. Así es, ya te iba a presentar para los que no te conozcan todavía. Ella es laica consagrada y trabaja, como muy bien lo está diciendo, en la diócesis de Allentown, en Pensilvania, y allí en el Santuario Nacional de Estados Unidos. Está encargada de los asuntos hispanos y también es asistente de misión y programación del Centro Nacional. Ya nos decía Gisela en otro programa que este centro es el segundo lugar del mundo que tiene más reliquias del Padre Pío, y eso es una gran gracia de Dios, porque claro, a las reliquias hay que venerarlas porque hay reliquias de primera clase, ¿verdad, Gisela? Dinos lo que son reliquias de primera clase. Reliquias de primera clase son aquellas que pertenecen directamente al cuerpo del santo. Y en esto tenemos que recordar que nuestra fe católica no es que adora a los santos. Nosotros adoramos a Dios nuestro Señor, pero veneramos a aquellas personas que han tenido una amistad tan grande y tan reconocida por el mismo Señor y por la Iglesia, que son los santos. Y eso hasta uno se pone a pensar, hermana Dolores, hasta en la vida de uno, ¿no? Sí. Tenemos una amistad y ciertamente, nosotros hacemos diferencias hasta con nuestras amistades, porque tú no tratas igual
a un amigo de toda la vida que a una persona que recién llevas una semana o un mes conociéndolo, por supuesto, y luego los recuerdos que tienes de esas personas son mucho más valiosos porque te representan más. Y de otra forma, incluso también hasta me puedo decir, no es lo mismo, por ejemplo, los recuerdos que tú tengas, por ejemplo, de tus padres, que los recuerdos que tengas de una amistad. En el caso de los santos, pues hay que recordar que son aquellos que han amado a Dios sobre todas las cosas y que están reinando con Él en el cielo. Entonces son nuestra palanca, nuestro gancho para conseguir los favores. Es como cuando uno aquí en la tierra busca un trabajo. Si en ese trabajo tengo una amistad, le digo, fulanito, oye, ¿sabes qué? Echa una buena palabra por mí, o a ver si me recomiendas, y a ver si hablas con el jefe y me dan más rápido el puesto. Pues así mismo con los santos, son nuestros contactos en el cielo para que el Señor, a veces por nuestra indignidad, pues creemos que no somos dignos, pues para eso tenemos a los santos, para que echen una buena palabra por mí, y la Santísima Virgen, que es nuestra Madre, por supuesto. Así es. Y es precisamente, Gisela, ¿no?, de la que vamos a hablar hoy, ¿no?, del Padre Pío, y la devoción, y más que devoción, el amor que le tenía a la Virgen. Y yo, antes de empezar el programa, cuando conectamos con Gisela unos 10 minutos antes, ella me decía que, claro, el Padre Pío, decíamos que le tiene devoción mucha gente, a pesar del temperamento tan fuerte que tenía. Él decía las verdades, claro, para la gloria de Dios. Así es. Era una persona, muchos de nosotros nos podemos identificar con ser temperamentales, impulsivos, eso que de repente tenemos un arrebato de muchas cosas. Sin embargo, pues en el caso del Padre Pío, bueno, la humildad siempre reinaba sobre él, y él se da cuenta cuando pues eso se le pasaba un poco se pasaba de la raya, ¿no? Sí. Pero también tenía esa, y muchas veces cuando decía las cosas siempre eran con ese amor de fondo, no era simplemente un arrebato, un salto de ira. Sí. Era una cosa que era su temperamento, pero siempre fundada en ese bien, ¿no? ¿Y por qué saltamos esto que no terminé de contarte antes, hermano Lorena? Porque el sacerdote que está ahorita con nosotros, de invitado al Padre Carpi, un hombre de mucha devoción, decía ayer, dijo una cosa muy bonita, me dijo, estoy muy contento de la forma como me han preparado el altar. Y yo le digo, bueno, Padre, alabado sea Dios, me da gusto fuiste tú el que se lo preparaste, ¿verdad, claro, Gisela? Sí, entonces digo, bueno, alabado sea Dios, Padre, me da gusto que le haya ayudado. Sí, esto de velar el cáliz, poner el velo para los copones, que llamamos nosotros, ahí se me acaba de olvidar, conopeo. Ese velito que ponen, el conopeo, correcto. O sea, esas cositas, dices, me ha hecho mucha devoción, dice. Y le digo, bueno, Padre, alabado sea Dios, pero no debería ser siempre así, porque las cosas de Dios son santas. Y además, piense, Padre, aquí nuestra misión es tratar de conservar lo que el Padre Pío, como el Padre Pío quisiera su altar, como el Padre Pío quisiera que le preparara su Santa Misa. Y el Padre dice, ay, es verdad, porque yo vi un vídeo en que sale el Padre Pío, va a celebrar una misa con un sacristán y un seminarista al lado, y parece que el sacristán se equivocó, y el Padre Pío le da una vuelta y le da una filipica, como diciendo, ¡qué miedo! Pero mira cómo pones esto, no sé qué. Y se ve clarito que el Padre Pío le da sus 4 palabras, y de repente se recoge en oración y dice, como que, perdóname, hijo mío, ahora vamos a empezar. A lo que voy es que las cosas que sobre todo en las cosas sagradas, ¿no?, en las cosas del Señor, no se puede ir con bromas. No da igual, como decía nuestra querida Madre María Teresa, no da igual 8 que 80, no da lo mismo. Es lo del Señor, y eso creo que todos nuestros oyentes estarán de acuerdo. Para el Señor siempre lo mejor, para el Señor siempre, en todo, ¿no?, en la cosa, en lo que se prepara, en cuanto a lo que hacemos por Él. Y bueno, pues el Padre Pío, a la Santísima Virgen, pues también tenía esa devoción con ella, y para ella también todo lo mejor. Lo mejor de su tiempo, lo mejor de su amor, lo mejor de su persona, hasta me podría decir, ¿no? Incluso hasta esta persona que uno puede decir temperamental, así, pues también así el Padre Pío amaba a la Santísima Virgen, y la Santísima Virgen le tenía ese especial cariño como hijo predilecto.
Qué bonito, Gisela, si te parece, aunque hoy vamos a hablar del amor que le tenía el Padre Pío a la Virgen, pero sería interesante hacer un programa donde viéramos que Dios nos ha hecho a cada uno como somos, con el temperamento que somos, pero no es incompatible con la santidad. Uno piensa que un santo es inmutable, que no se inmuta por nada. No, o sea, en el Padre Pío tenemos un ejemplo, quizás el mejor, de cómo ese temperamento tan fuerte fue... cuando es algo que no es una falta, pero que no es hecha pecaminosa. Que no es hecha a conciencia, sino porque es que me sale así. Y entonces es compatible, porque Dios no es que me quite el temperamento cuando ya voy camino de santidad, no, es que Dios no hace las cosas mal, Dios no se equivoca, sino que se va puliendo para darle gloria a Dios, pero uno puede morir temperamentalmente, así como el Padre Pío, y siendo muy santo, ¿verdad que sí, Gisela? Así es. Así es, me estaba acordando esto de que dice, ¿no?, que la gracia perfecciona a la naturaleza, dicen los teólogos, ¿no? Y también, pues, recordando, bueno, echando ingredientes a este caldo, me estaba acordando de esto que dice, ¿no?, de eso que leíamos de San Ignacio de Loyola, ¿no? San Ignacio de Loyola temperamentalmente era un colérico tremendo, en cuanto a una persona que de muchas emociones, muy decidido y también temperamental, y decían que al final que llegó un momento en que los religiosos, compañeros suyos, pensaban que era completamente lo opuesto a un colérico, que según lo caracterológico en psicología, en la psicología espiritual, ¿no?, que es más bien tipo reflexivo, y decían, no, el padre Ignacio ya no es totalmente impulsivo, antes bien se ha vuelto una persona que reflexiona, una persona que sopesa mucho las cosas, pero sin embargo una vez también, ya casi al final de su vida, parece que estaba el San Ignacio todo con su peso y con su tranquilidad yendo por un pasillo, y parece que no le gustó que uno que estaba ahí estaba barriendo mal. Él le hizo una mirada un poco así como, hijo, ¿por quién lo haces? ¿Lo haces por Dios o lo haces a ver, fíjate bien por qué estás haciendo las cosas? Y cuando lo reprendió, se metió en la celda y un portazo que le mandó. O sea, quiere decir que se enojó. O sea, no le quita que no es que tiene leche, no tiene horchata en las venas, tengo sangre. Pero a lo que voy es que no le quita que ese ardor, y decimos nosotros, a veces podemos decir, yo soy muy ardoroso, soy muy impulsivo y meto las patas, meto todo, se me fue la boca, etcétera, ¿no? Pero está la otra cara, ¿no? Está, digo yo, si uno se da cuenta, por supuesto tiene que corregirse todo lo que ofenda a la caridad, todo lo que peque contra la caridad, lo que ofende a Dios, y la humildad, ¿no? Porque al fin y al cabo yo me doy cuenta mucho en la vida del Padre Pío que para él era mucho esto materia de humildad, materia de estar en la verdad, en la gracia de Dios, y saber que necesito a Dios, necesito a la Virgen Santísima para la santidad, ¿no? Que no rendirse, al contrario. Así es, no rendirse. Lo has dicho muy bien, Gisela. Gisela, te iba a preguntar, bueno, ya entrando en el tema que me propusiste y me pareció muy bien para el programa de hoy, que es este amor del Padre Pío. Yo creo no solo del Padre Pío, de todos los santos, y también debería de ser de nosotros este amor a la Virgen. ¿De dónde le nacía al Padre Pío, Gisela? Bien, bueno, ciertamente hay, viendo en su vida, qué importante es siempre tener una madre, ¿no? En el caso del Padre Pío, su mamá Pepa, que le decían, Mamá Pepa fue la primera que inculcó esa devoción y ese amor al Padre Pío. Bueno, también pensando en el Padre Pío, nace el mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes de las flores, y también va para el cielo, nace para el cielo en septiembre, que es también un mes de la Virgen porque es el cumpleaños de la Santísima Virgen en septiembre, ¿no? Y siempre como que su vida estuvo marcado bajo ese sello maternal, ese sello mariano. Y ciertamente Mamá Pepa fue la primera que puso la devoción en el niño Francisco. Recordemos que el Padre Pío de Pietrelcina,
su nombre de pila, su nombre de bautismo es Francisco. Bueno, ya, entonces, antes de ser Padre Pío, llamémosle el niño Francisco, pues en su casa rezaban el rosario todos los días. Y eso es una devoción que no se nos puede caer de las manos el Santo Rosario. Y bueno, y para esa época también recordar pues que no hay la televisión que tenemos hoy en día o el internet en el cual se puede usar para bien y para mal. En esa época pues, se tenía más tiempo para la oración, se rezaba en familia. Y bueno, la mamá del Padre Pío pues le inculcaba ese rezo del Santo Rosario. También me gustó mucho ver en sus detalles de su vida que él tenía mucha devoción a la Virgen de su pueblo. Por ejemplo, no sé, bueno, sobre todo en nuestros países de habla hispana, en nuestros pueblos, en nuestros países tenemos siempre nuestra Virgen, qué sé yo, por ejemplo, la Virgen de los Desamparados en Valencia, la Virgen de Montserrat, donde estás en Cataluña, o la Virgen de la Merced en Barcelona. Sí. Por ejemplo, en mi ciudad de nacimiento, Guayaquil, ciertamente la Virgen a la que más devoción le cogí fue la Virgen de mi ciudadela, que se llamaba Nuestra Señora de la Alborada. ¡Ay, qué bonito Es un santuario. Sí, es un santuario que precisamente San Juan Pablo II en el año 1985 consagró y dedicó esa iglesia. Bueno, en fin, cada persona tiene la iglesia de su niñez o la iglesia primera de la Virgen, ¿no? O la iglesia de su pueblo. Pues en el caso del Padre Pío, la patrona de Pietrelcina es Nuestra Señora de la Líbera. Y el Padre Pío siempre conservó esa devoción a la Virgen. Tenía en su celda, en su cuartito, tenía una foto de su mamá y al lado la foto de la Virgen de la Líbera. Era un detalle que todos se daban cuenta y le decían, Padre Pío, su mamá, qué guapa era. Sí, mi mamá era muy guapa, pero déjame decirte, yo no veo una mamá, yo veo dos mamás ahí. Dos mamás muy guapas, ¿no? Y esa devoción que tenía él, no sé, bueno, cada persona cómo trata a su mamá aquí en la tierra, ¿no? Pero, por ejemplo, yo a mi mamacita, que en paz descanse, le decía mamuchina. Mamuchina esto, mamuchina el otro. O en su casa cada cual dice ma, o mam, o como le diga, ¿no? El Padre Pío a la Virgen Santísima le decía mamina. Mamina bella, era la forma como él la trataba, ¿no? Y eso es algo muy bonito para imitar, porque nosotros también podemos tener esa intimidad con la Santísima Virgen. Ella espera de nosotros esa intimidad que quiere tener con cada uno de sus hijos. Y por eso, claro, creo que es importante retomar eso que a veces estamos un poco alejados, ¿no? Sí, la Virgen. Bien, la Virgen Santísima, sí, Madre de Dios, pero también mi madre. Así es. Mi madre. Y que lo vamos a ver, bueno, vamos a hacer la primera pausa, pero que lo vamos a ver porque no solamente es que yo amo a la Virgen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo manifiesto ese amor a la Virgen? Porque lo tengo que manifestar de alguna manera, porque si no, no es un amor verdadero. Por eso después de la pausa vamos a ver con Gisela, que ella está en el Centro Nacional, allí en Estados Unidos, del Padre Pío. Y bueno, yo ya invité en otro momento a las personas, por supuesto, claro, que quieran ir de allí. Está cerca de New Jersey, de Nueva York, que vayan y ya preguntan por Gisela y les va a hacer un recorrido. Creo que te resultó, desde la última vez te resultó, hermana Dolores. No me digas que ha ido gente. Sí, estamos teniendo más gente en grupos y que están pidiendo las visitas guiadas en lengua española, así que pues qué eso bonito. Estamos. Pues nada, vamos a hacer la primera pausa y volvemos porque Gisela nos va a contar de qué forma se manifestaba esta devoción del Padre Pío a la Virgen. Era una devoción tierna, como una madre que la está viendo aquí, la sentía muy al lado de él, y así es como la tenemos que sentir también nosotros. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
Bueno, para los que se hayan incorporado ahora al programa, estamos en conexión con Gisela, que está en Pensilvania, allí en el santuario, en el Centro Nacional del Padre Pío en Estados Unidos. Estamos hablando del amor que le tenía el Padre Pío y cómo lo manifestaba a la Virgen María. Gisela, antes de que nos cuente, yo una vez leí en un libro del Padre Pío que a lo mejor es que el dato no estaba bien registrado, pero porque es que luego eché la cuenta y entonces dice, se rezaba todos los días unos 80 rosarios. Bueno, dividí las 24 o los 80 rosarios entre 24 horas del día. Digo, es imposible. Conociéndote sé que te haces esa cuenta. Digo, vamos a ver cómo es la cuestión porque son muchos. Entonces digo, no, esta cifra debe estar mal porque es que entonces no pensaba en otra cosa sino está rezando con la Virgen. Pero cuéntanos, Gisela. O sea, mira, ciertamente, bueno, eso de los 80 yo la verdad es que no tengo idea porque más bien en cambio los datos que yo he escogido de varios autores es que parece que era esas 80 es por un decir, porque es que no se sabe realmente cuántos rosarios el Padre Pío rezaba al día. A ver, es verdad que uno ciertamente desea rezar un santo rosario con toda la devoción y con toda la atención posible. Pero yo recuerdo que una vez nuestra queridísima Madre María Teresa me dijo, pero hija, porque también le fue algo como así, uno quisiera, ¿no? Madre, uno quisiera rezar el rosario todos los días, pero no tiene la cabeza. Claro. Es que mira, con tal de que tú digas una Ave María y esa Ave María van seguidas, es como cuando uno respira. Exacto. Tú respiras sin pensar, ¿verdad? Uno puede respirar conscientemente. Voy a hacer ejercicios de respiración, para calmar mi ansiedad, como dicen hoy en día, o voy a calmar, o voy a, como hacen, un momento de reflexión, meditación, y respiración consciente es muy importante, se dice. Pues yo podría decir también que la respiración consciente o inconsciente es importantísima, porque yo igual la necesito para vivir. Pues así con la Virgen Santísima, nuestro Santo Rosario. Para el Padre Pío el rosario significó una forma de vivir constantemente en presencia de Dios. Qué bonito. Y ciertamente él decía rosarios porque él las cuentas las pasaba todo el día, las cuentas, y él tenía cosa curiosa. Yo al principio me escandalicé, yo decía, ¿cómo este franciscano no es que lleva pobreza y dicen que tiene un rosario en todos los sitios? Y luego lo entendí, porque dicen, el Padre Pío tenía un rosario debajo de la almohada, un rosario en el sillón, un rosario en la veranda, un rosario en el pasillo, un rosario ¿por qué? Porque era como, claro, aparte de que la gente se lo llevaba, porque claro, si veían que estaba por ahí, lo había tocado y se lo llevaba. Entonces, claro, y el padre siempre quería como, él decía, pásenme mi arma. Él necesitaba sentir, como muchos de nosotros necesitamos sentir las cosas físicas, y esos son hasta los sacramentos, porque los sacramentos son signos visibles de la gracia, que yo puedo decir, me toca el agua, me bautizaron. Escuché las palabras del sacerdote, me perdonaron los pecados. Es algo que mis sentidos perciben. Entonces, para el Padre Pío, el rosario era un sacramental de la presencia de la Virgen, lo necesitaba tener cerca. Entonces, sus dedos necesitaban estar siempre tocando el rosario, y lo pasaba a las cuentas, y no era por pasarlas, es que se les iba el Ave María se le iba. La Ave María, Dios te salve María. Y eso creo que es algo que todos podríamos hacer, por eso el Padre tenía siempre como enrollado en la mano un rosario. Sí. Y así manifestaba ese amor, como decías antes, a la Santísima Virgen, como un niño que está mamá todo el día. Yo tengo un sobrinito de 3 años y es muy gracioso porque de repente está mamá esto, mamá lo otro. Mi hermana dice, me tiene ya cabezona porque está mamá todo el día, ¿no? Y cuando está conmigo es titi aquí, titi allá. Y pienso yo, digo, pues así es la Virgen. Eso no le da gusto, ¿no? Bueno, uno que es humano se cansa, ya, déjame en paz. Pero en cambio la Virgen no se cansa de conocerse todo el día. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ¿no? Y claro, el Padre Pío, el rosario era su vivencia, digamos, celestial, su internarse en la vida de Cristo con los ojos de María. Por eso este programa, Con los ojos puestos en María, porque el Padre Pío, a través de la Madre, del corazón de la Virgen, pues podía llevar su cruz personal, sus sufrimientos. Sí.
su apostolado con las almas y sus batallas personales con el demonio también. Era su arma, el rosario era su arma. Uh-huh. Y Gisela, te quería preguntar, bueno, aparte del rezo del rosario, ¿hay algo quizás fruto de este rezo continuamente de la Virgen? ¿Había una intimidad? Porque yo creo que la mayoría de los católicos, bueno, sí, queremos a la Virgen, pero tener intimidad con la Virgen ya es otra cosa. Es decir, eso no se adquiere así como así. Entonces creo que el Padre Pío tenía esa intimidad que es en cualquier cosa acudir a la Virgen, sentirla cerca, sentir su protección. ¿No es así? Ciertamente, y hay un caso que a mí me pareció bastante curioso leyendo su vida, ¿no? Como, bueno, ya mencionamos que él le decía a la Virgen, le decía mamina bella. Uh-huh. Y él, cuando él decía, él recomendaba, ¿no? Inculcaba la devoción a ella, él decía, amad a la Virgen, ámenla y háganla amar. Es rezar el rosario cuantas veces podáis. Y luego también en esto hay un caso que me pareció curiosísimo. Como decía, el Padre Pío con la Virgen le encomendaba todo y hasta podríamos decir, a ver si lo explico bien el contexto. Hay una época del Padre Pío, él no pudo estar en el convento como cerca de 8 años. Y para él, porque se enfermaba. El Padre Pío, cuando empezó su vida religiosa, y ya se había ya había hecho los votos, ya se había ordenado, pero no podía vivir en los conventos. ¿Por qué? Porque se enfermaba. Por ejemplo, vivía en el convento de Morcone, caía enfermo. Entonces los superiores le decían, ¿sabes qué? Vete a tu casa y recupérate en tu casa. Y bueno, y en su casa efectivamente, digamos en su casa, es decir, en los terrenos, porque él no es que se fue a vivir a la casa de sus padres, se fue a vivir a la Piana Romana, que era un terreno de sus padres, y ahí él tenía las luchas internas, pero él tenía una presión muy fuerte porque le decían, ya te has cansado mucho, regrésate, ya has descansado mucho. Pero cada vez que él volvía a un convento se volvía a enfermar y tenía que estar entra y sale. Y en esa época estuvo mucho tiempo, 8 años, como le digo, sin tener esa permanencia fija en un convento. Y claro, eso según las reglas de los franciscanos, o vienes al convento o te sacamos ya, porque a ver, ¿eres o no eres? ¿Qué es lo que eres? Sí. Porque estás con hábito por allá, pero no. Entonces, y claro, ella sufría porque le decía a la Virgen Santísima, haz que yo vaya a un convento y me quede quieto, o sea, que me cure. Y le pedía una y otra vez. Y él tiene un diálogo con ella en unas cartas que dice que la Virgen le decía al Padre Pío, no, hijo mío, es voluntad de Dios que estés fuera. Uf. Entonces, a mí eso me pareció fuertísimo, sí. Porque, y ella le dijo, y decía, o sea, leo lo que dice, la Virgen Santísima, él importunaba a la Virgen Santísima con novenas, con rosarios, con ruegos, le lloraba, o sea, era una cosa que era, pero la Virgen le decía, el plan de Dios era otro y no cabía apelación. Uh-huh. Es decir, la Virgen le decía, Pío, no me pidas esto porque no es voluntad de Dios. Y la Virgen se ponía firme. Entonces él le cuenta a su director espiritual, le dice que él la vio, dice, Jesús, dice, haz que yo obedezca a mis superiores. Si el padre provincial no se quiere dar por enterado, dice, mándame hasta el mismo infierno con tal de que yo te ame y que se salven todos. Es decir, me estoy rindiendo a tu santa voluntad. Y luego el Padre Pío describe que la ve a la Virgen y le dice a la Virgen, mamina, ¿por qué me miras con aquellos ojos? Ay, Jesús, dile a tu mamá que no me mire así. ¿Por qué tu madre no me mira con esa cara tan seria? Ay, mamina mía, mírame bien. Yo sé que me quieres bien, pero ¿por qué esos ojos tan así? Pero yo sé que me quieres bien. Entonces, y en ese éxtasis dice Jesús, ¿no es verdad que tu mamá está seria? Pero mira, la has hecho reír y me vuelve la espalda. Pero mira, se ríe. Yo sé que me quiere bien, pero dile a la Virgen que te consiga esta gracia. Es decir, el Padre Pío, al fin y al cabo, era tal la intimidad que la Virgen le podía decir, Pío, no me pidas esto porque Dios no lo quiere, quédate quieto. Sí. Y a veces uno dice, y es verdad, dice la Virgen Santísima omnipotencia suplicante, ¿no? Sí. Pero ella es omnipotencia suplicante, sí, cuando la voluntad de Dios está
siempre en ello. Y la voluntad de Dios, que muchas veces que Dios se deja vencer por ella. Dios se deja vencer de la Virgen. Y esto me acuerdo, eso de la Biblia, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Jacob luchaba con el ángel y le dice, tú luchaste con hombres y con dioses y has podido. Pues a veces Dios también quiere que la Virgen pueda con él y nosotros acudimos a la Virgen para que ella pueda. Sí. Y el Padre Pío también acudía a ella con esa intimidad de madrecita mía, ayúdame. Y al final la Virgen le dice, la Virgen tiene una frase que le dice, y el Padre Pío lo cuenta, le dice, no te preocupes de lo que los demás piensan de ti, porque él le estaba preocupado, porque es que creen que no quiero obedecer, creen que no quiero ir, pero es que no puedo, porque si voy me enfermo y tú ves que estoy volviendo. Entonces la Virgen le dice, no te preocupes de lo que los demás piensan de ti, todas las extravagancias que quieran. Y la Virgen le dice, nosotros te vamos a defender. Si hasta ahora la han tramado contra ti, de aquí en adelante la deberán tramar contra nosotros. Qué bien. Ya han tenido abundantes pruebas. Deja que para nosotros emplear el conveniente castigo si llegara a ser necesario. Es decir, la Virgen le está diciendo, si se meten contigo, se han metido conmigo, hijo mío. Que es como pasa en el mundo con una madre. Cuando a los hijos les hacen algo, las madres salen ahí a defender como leonas. Pues la Virgen también nos defiende. Y acordémonos que está ella para eso, nuestra madre defensora. Y es verdad, Gisela, ahora que has dicho esto último tan bonito, que lo podemos aplicar a nuestras vidas, así a la vida es, de nuestros oyentes, que muchas veces los que tienen director espiritual les dice algo y luego, bueno, si son casados, ¿no? Y tienen su director espiritual, luego temen tanto lo que digan la familia, lo que digan, nos puede tanto el respeto humano, que casi lo ponemos por encima de lo que sabemos que es la voluntad de Dios manifestada por el director espiritual, ¿verdad que sí? Así es. Y ese camino es el que yo, al aceptar un director espiritual, he asumido que ese camino es el que me llevará al cielo luego. Pero fíjense que eso es normal sentirlo, porque mire, un santo como el Padre Pío también tenía eso. Tener que venir al cielo y decirle, tranquilo, no te preocupes. Tengo, por ejemplo, otra carta que le escribe el Padre Pío, su director espiritual. Dice, al recibir vuestra última carta, le escribe a su padre Agustín, director espiritual, le quise presentar a la mamina la gracia que me ordenaste se la pidiera. El fracaso ha sido completo, porque esta Santa Madre, se enfadó muchísimo conmigo por el atrevimiento que tuve en pedirle nuevamente dicha gracia, sobre lo que ella anteriormente me había impuesto una severa prohibición. Es decir, uno cuando más tiene contacto con la Virgen, uno se va dando cuenta qué es lo que más agrada a Dios. Eso es infaliblemente, la Virgen me va a iluminar, me va a enseñar a discernir de entre las muchas cosas que a veces suceden en mi vida, qué es lo que Dios quiere para mí, para mi salvación, mi santificación, y luego de las personas que ponga a mi alrededor. Por eso es importante confiar a ella, le decimos ella, consoladora de los afligidos, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, le decimos en las letanías, ¿no? Qué importante que para nosotros no sea simplemente una alabanza, sino para nosotros una forma de vivir nuestra intimidad con la Virgen. Así es. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa, pero antes de que se me olvide, estaba por decirles en estos días, acuérdense que en agosto no estamos aquí en Barcelona, entonces, bueno, no es en esta semana sí, pero ya en agosto no escriban los correos, aunque el que desee los puede escribir, y ya en septiembre, cuando yo vuelva, salgo fuera de Barcelona por un mes. Y aprovecho también para hacer los ejercicios de 8 días en silencio, que va a ser una gracia especial. Vuelvo a primeros de septiembre y ahí ya leeré todos los correos. Voy a estar toda una mañana respondiendo, me parece a mí, porque nuestros oyentes son tan queridos, diríamos, escuchan tanto el programa que siempre me encuentro todos los días oyentes que nos escriben y bueno, les doy gracias a Dios también por ello. Entonces, no nos olvidamos de ustedes, hemos dejado todo el mes de agosto los programas ya grabados, así que los vamos a tener los lunes, miércoles y viernes ya grabados, algunos repetidos que fueron muy bonitos, bueno, todos son muy bonitos, pero algunos repetidos y otros nuevos. Hay algunos muy interesantes, no se queden sin escucharlos. Como digo, va a ser en el mes de agosto.
vamos a tener la segunda pausa. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, estamos con Gisela. Nos hemos comunicado con ella, que está en Pensilvania, en el Centro Nacional del Padre Pío, allí en Estados Unidos. Pueden ir a visitar el centro y Gisela les va a hacer el recorrido. Ya verán qué bien va a estar. Bueno, sí. Gisela, la última, que quería también hablar contigo, que conoces tan profundamente al Padre Pío por sus escritos, sus cartas. Él, en concreto, ¿tenía alguna advocación mariana preferida? Porque, claro, allí en Italia está Pompeya, ¿no? Y también Lourdes y Fátima, y que creo que con la Virgen de Fátima tuvo algo muy especial, ¿verdad? Así es. Sí, cuéntanos. Sí. Mira, pues eso, ya el Padre Pío quería a la Santísima Virgen y le gustaba admirarla con todos esos, llamémosle, adornos o vestidos, ¿no? Que ella se pone en su vestido, llamamos como señora Vela Libera, la señora de su pueblo, como decimos, ¿no? Que él tenía esa fotito de ella junto a su mamá. Y luego, por supuesto, Pompeya, pues Pompeya está cerca de Nápoles, que es más o menos la región a la que él pertenece, aunque del otro lado. En Pompeya está la Virgen del Rosario de Pompeya y hay un santuario muy importante. Hay una anécdota que me parece muy hermosa de la Virgen de Pompeya. Una vez, ya al final de su vida, el Padre Pío, el último año de su vida, cuando cumplió los 50 años del sacerdocio, él recibió rosas, unas rosas hermosísimas, y él se emocionó tanto al ver ese detalle, se emocionó muchísimo, hasta lágrimas en los ojos tenía. Y en eso una persona que le fue a pedir la bendición le dijo: Padre, le vengo a pedir la bendición porque me voy al santuario de la Virgen de Pompeya, me voy de peregrinación unos días. El padre le dice: mira, ¿sabes qué? Llévate esta rosa de mi parte a la Virgen y se la llevas y se le dices que viene de mí. Y pues la persona así llevó el encargo. El Padre Pío le dio la rosa más bonita de todas esas que ya eran bonitas, le dio la más bonita todavía. Se la llevó a Pompeya. Y efectivamente, entonces la sacristiana, pues las hermanas que estaban ahí, pusieron la flor y estuvo la flor a los pies del altar del cuadro milagroso de la Virgen de Pompeya, de la Virgen del Rosario de Pompeya. Y las hermanas cuentan de que esa flor, mientras el Padre Pío vivió, porque fue poco tiempo, me parece que el Padre Pío fue un mes o mes y medio, esa rosa estuvo completamente fragante, o sea, hermosa sin marchitarse. El día que el Padre Pío murió, la rosa no se marchitó, pero se puso como momificada, o sea, ¿cómo te explico? Como cuando se seca de forma natural. Sí. Y esa rosa hoy en día todavía la podemos ver en el santuario de Pompeya como una reliquia que le mandó el Padre Pío a la Virgen Santísima, como un detalle de su amor a la Virgen Santísima. Y mencionaste Lourdes. Lourdes, el Padre Pío, pues le decía, ¿no? Los frailes, sabes que a veces entre hermanos, si ya entre hermanos se hacen bromas, también entre hermanos de religión se hacen bromas, ¿no? Entonces un día van y le dicen al Padre Pío: Padre Pío, tú estás aquí encerrado en San Giovanni Rotondo escuchando confesiones todo el día y no puedes salir, y mira, si tú pudieras, te podemos mandar de que te vayas de viaje a Lourdes, a que vayas de peregrinación a Lourdes, que vayas presidiendo un grupo con peregrinos. Y el Padre Pío le dice: ¿tú qué te crees? ¿Acaso te crees que solamente yendo de viaje se puede ir a Lourdes? Es decir, el Padre Pío había estado en Lourdes muchas veces en bilocación. Y eso, ¿cómo se sabe? Porque el Padre Pío luego describía el santuario completamente. Tú has ido a Lourdes ya también. Yo también he ido a Lourdes, y el Padre Pío contaba con detalles de la cueva de Lourdes, del santuario, de la basílica, que si esto, que si el otro. Entonces los frailes le escuchaban como diciendo: ¿y usted cómo sabe tanto? Y el padre simplemente lo contaba como que si fuera la gran cosa. Porque esto y esto y esto otro. Entonces ellos decían: seguro que se fue para allá el otro día y no nos dimos cuenta. ¿Cuándo se habrá ido? No nos hemos enterado. Pero era por bilocación. Es decir, el Padre Pío
fue a la Virgen de Pompeya, a la Virgen de Pompeya también, él ya había ido a Pompeya cuando era el Padre Pío en su juventud, le tocó, a pesar de ser fraile, lo llamaron a filas en la Primera Guerra Mundial. Y pues en la Primera Guerra Mundial estuvo en el cuerpo médico, en la parte de la enfermería. Él nunca tuvo que tocar armas. Sí. Solamente la única arma sale cuando sale la foto ahí, que tuvo que ponerse con la foto, con el escopetón ahí. Pero él siempre estaba en el cuerpo médico, bueno, lo poco que estuvo estar. Entonces estuvo en Pompeya, fue a los pies de la Virgen del Pompeya. Y a Lourdes en bilocación. Y en cuanto a Fátima, pues ese milagroso que le hizo a la Virgen Santísima en el año 1959. Yo no recuerdo si hablamos contigo de esto en el programa anterior o lo hablamos tú y yo cuando estamos conversando de esto, pero bueno, a nuestros oyentes sí. La historia siempre es hermosa repetirla. El año 59 el Padre Pío se enfermó gravemente de los pulmones, le dio una pleuresía, le tenían que siempre drenar los pulmones. Y eso pasó desde abril del año 1959 hasta agosto. El Padre Pío, y eso coincide, la Virgen Santísima en ese momento, la Virgen del Rosario, Nuestra Señora de la Paz, que es la Virgen que viajaba, la Virgen peregrina de Fátima, estaba de gira por Italia en ese año, y el momento que ella, digamos, entró en cielo italiano, en abril, el Padre Pío cae enfermo. No podía confesar, no podía celebrar misa, estaba realmente en cama. Total, como ya el hospital que él había fundado ya estaba abierto y en pleno funcionamiento, le habían hecho los estudios y le había salido un tumor en el pulmón. Decían que eso era cáncer y que tenía que someterse a tratamiento y que quizá el pronóstico no era bueno. Total, la Virgen de Fátima visita muchas iglesias y muchos santuarios en Italia y pues por una cosa especialísima ella va a San Giovanni Rotondo, donde está el Padre Pío. Y bueno, pues la llevan a la iglesia, tienen ahí las celebraciones, pero el padre estaba en cama y no podía salir. Y el Padre Pío le decía al doctor, pero doctor, por favor, déjeme ir a verla. No te puedes levantar, tú estás malito, no, tú no puedes tener contacto afuera porque te van a entrar los fríos, etcétera. Eso era en agosto, cuando la Virgen fue, un 5 de agosto, el día de la Virgen de las Nieves. Bueno, pasó por ahí. Y bueno, total, que el Padre Pío ruega tanto, llora a los superiores, pero el Padre Pío era muy llorón, a veces era como un niño chiquito, era así como caprichoso. Era todo emotividad, era un manojo de nervios que no veas, o sea, una emotividad tremenda. Y bueno, total, que el superior, compadecido, le dice a los otros frailes más jóvenes, bueno, ¿sabe qué? Bueno, llévenlo, aunque sea en camilla, pero lo llevan. Bueno, lo llevan a la iglesia, el Padre Pío llorando, llega a la estatua de la Virgen, le da besitos en los pies, se arrima a las manitas de ella y como que le dice algo en el oído y llorando, le da como que se le va el aire y se regresa para atrás, porque están las fotos, todo esto que te digo está en las fotos, ¿no? Que está cuando va a ver a la Virgen. Total, de verle eso fue tal el agotamiento que otra vez cae en cama con fiebre terrible. La Virgen se iba al día siguiente como golpe de 2, 3 de la tarde y salía en helicóptero desde la plaza que está en San Giovanni Rotondo. Y hay que saber que el cuarto del Padre Pío, la ventana del cuarto daba a esa plaza. Entonces, cuando el Padre Pío escucha que la Virgen se está yendo, le dice a los frailes, por favor, llévenme a la ventana que me quiero despedir. Y bueno, pues ya, porque bueno, se va a despedir, lo levantan, lo ponen ahí en la ventana y con dificultad se pone en la ventana, saca un pañuelo y como en Fátima que sacamos los pañuelos blancos, despedimos a la Virgen, pues usted también saca un pañuelo blanco y le empieza a agitar ahí despidiéndola a la Virgen. Cuando la Virgen está elevándose en el helicóptero, de repente el Padre Pío le grita a la Virgen, ¿no? Y hay que saber que el padre estaba en la ventana y habían 4 o 5 frailes presentes. Y le grita, mamina bella, desde que llegaste a Italia caí enfermo. ¿Cómo es posible que vengas aquí, no me dices nada y te vas y me dejas igual? O sea, se lo dice así. Y dice que de repente los frailes ven que cuando él acaba de decir eso, él estaba mirando al cielo y de repente le entra como un escalofrío, como un ataque así, un escalofrío, y de repente se da la vuelta y dice, ¿estoy curado? La Virgen me curó. Y los frailes no se lo creen, ¿no? Y entonces, no, que curado nada. Y entonces, pero llega el médico
y le dice, bueno, vamos a hacerte las pruebas. Y efectivamente le hacen las pruebas, no había tumor, no había nada. A los 2 días pudo reanudar sus actividades de confesionario y de misa y demás. Y luego la gente, pues siempre están las lenguas que dicen las cosas que no tienen que decir. Y le dicen al Padre Pío, le dicen, bueno, Padre Pío, entonces, ¿qué se creen aquí? La Virgen viene aquí a San Giovanni Rotondo, que no es nada, y en cambio no fue al santuario de San Miguel Arcángel en Monte Gargano, que está por ahí en la región, y es un santuario mucho más antiguo. Y el Padre Pío les contesta, es que la Virgen vino aquí para curar al Padre Pío. Entonces, con cierta ironía. Exactamente, o sea, pero con esa cosa que solamente le puede salir a él, ¿no? Pero uno dice, pero fíjate, es la confianza, el amor en la madre, que dice, vino por mí. Pues sí, vino por ti, Padre Pío, y te curó de un cáncer. Pues sí, le curó de un cáncer. Qué bonito esta confianza, y que uno que no la tenga dice, no, pero es que es imposible. ¿Cómo puedo, Gisela? Algún oyente dirá, ¿cómo puedo yo tener esa confianza? Porque ciertamente nos ha emocionado esto que nos has contado de la Virgen de Fátima. ¿Cómo le complace al Padre Pío? Es que Dios complace también a sus santos. ¿Cómo un oyente podría pensar, pero cómo hago yo para tener esa confianza de niño? Porque claro, ya si somos grandes ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero un niño se abandona en brazos de su madre. ¿Dónde está la clave, Gisela, para tener esa confianza de niño, aunque uno sea ya un adulto, en la Virgen? Mira, pues pienso yo, hermana, se me viene a la mente esas palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿no? Si no os hacéis como niños, no entraréis. O sea, básicamente, y ese hacerse niño, tú ya has dicho la palabra muy clave, confianza. Confianza, y la confianza es un grado altísimo, decía un santo sacerdote, de la fe. Todos nosotros los bautizanos tenemos el don de la fe, la esperanza y la caridad. Ya es algo que es como el capital que tenemos para hacer fructificar. Sí. Pues pienso que es pedirle al Señor, Señor, auméntame la fe y obrar como si la tuviera. Es decir, no creamos que somos la palabra confianzudos o como faltas de respeto. Si tenemos esos detalles de intimidad con nuestro Señor, con la Virgen Santísima, porque lo están deseando, lo están esperando de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos la actitud como San Pedro, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Cuando el Señor hizo ese milagro con los peces y San Juan y San Pedro ven ese milagro y San Pedro se tira a los pies y le dice, Señor, no soy digno. Es verdad, nunca somos dignos, es que jamás. Pero es que uno tiene que mirar, en vez de mirarse, pienso yo, esa indignidad de uno que dice, sí, no soy digno, tengo que alzar mis ojos y mirar a esa mano que está extendida para mí, agarrarla y abrazarme a ella. Y pienso que es lo mismo que hace nuestro Señor y la Virgen Santísima. Tienen esas manos extendidas, esos brazos abiertos, esperando que yo me tire a ellos con confianza de niño, con esa y deseos, ¿no? Deseos totales de amor, de devoción entrañable, ¿no? Así es. Algún oyente dirá, oye, yo no, pero es que soy tan pecador que ¿cómo voy a lanzarme así a la Virgen? Precisamente, ¿no, Gisela? Porque soy un pecador. Una madre, yo siempre me imagino una madre a un hijo drogadicto que se ha ido de casa, que vive bajo un puente. Esa madre sigue amando a ese hijo. Y aunque venga un pordiosero, aunque venga todo así y viene a la mamá, la madre no lo rechaza porque es su hijo, es que es su hijo de sus entrañas. ¿Verdad? Porque y así, Gisela, así es. Porque Gisela, podemos caer en la tentación de decir, es que tengo tantos pecados, tantas faltas, que a mí la Virgen no me va a hacer caso. Entonces, no. Exacto. Eso es lo que yo digo, es como dejarse es verdad, uno se ve tan feo y pues mira, precisamente porque uno es tan feo, no miremos nuestra fealdad, miremos a esa belleza, pongamos, como el Padre Pío, nuestros ojos en María y dejémonos atraer. Y como dice el Salmo, ¿no? Me dejaré atraer por el olor de tus ungüentos. Pues esa atracción llevará a un abrazo, que es lo que decía nuestro Padre Molina. Imposible que la oración, cuando es efectiva, no me lleve a amar más a Dios y dejar el pecado. Es que dicen los santos, ¿no? Santa Teresa, no es compatible. Oración y vida de pecado no puede haber, porque
porque me doy cuenta de que, como uno bien dice, soy tan pecador, pero quiero a Dios. Sí. Tengo que ir a Él y tengo que hacer lo que tengo que hacer para ir a Él. Entonces, pienso eso, como tú bien dices, pecadores siempre todos somos, seremos, y es parte de nuestra naturaleza, pero tenemos un Redentor, tenemos a la Madre del Redentor, que ha venido, que se ha hecho Dios hombre en ella, y ella la Madre de misericordia, para darnos esa gracia, para elevarnos a Él, elevarnos a Dios. Y además recordemos, Gisela, que Jesús en el Evangelio dijo que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Un médico, cuando lo llaman por urgencia, llega a la casa y no va al sano. ¿A usted qué le pasa? No, va y dice, ¿dónde está el enfermo? Que vengo a curarlo. Así es. Entonces, y tengo que enseñarle mis llagas. No, le tengo que abrir mi miseria, le tengo que abrir eso que necesita ser curado, si no, el médico no hace lo que tiene que hacer. Exactamente. Pues así con la Virgen y con Dios, así es. Y reconocer que estoy enfermo, no que yo no estoy enfermo, yo estoy muy sano. Bueno, pues no te voy a curar porque tú estás sano. Tú estás muy bien. Adelante, que venga el siguiente. Exacto. Bueno, Gisela, qué bonito el programa de hoy. Creo que nuestros oyentes sean como enfervorizados para amar o seguir amando a la Santísima Virgen, porque recuerden que es Madre de Cristo, sí, pero también no son dos maternidades, es una, porque espiritualmente nacimos en el mismo parto de Cristo, porque somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza, exactamente. Bueno, Gisela, después de este programa tan bonito, te queríamos invitar a rezar las 3 Ave Marías para así ya poner el broche final de este programa. Claro que sí. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Gisela, muchísimas gracias. Sepan que Gisela está en el Centro Nacional del Padre Pío en Bartow, en Pensilvania, por si quieren ir a visitarlo. Pues, Gisela, te agradecemos mucho este precioso programa que creo que nos ha enfervorizado para amar más a la Virgen, y esperamos que sigas haciendo programas con nosotros, Gisela. Muchas gracias por la invitación, hermana. Al contrario, gloria a Dios, que podemos entre todos pues llevarnos a Él, ¿no? Llevarnos, porque yo también aprendo de escucharte, aprendo porque hay que preparar, hay que rezar, hay que ponerlo esto en las manos de Dios, y que la gente, pues eso, que seamos esa semilla, como decía el Evangelio de estos domingos, ¿no? Que seamos esa semilla, mejor dicho, que seamos ese suelo en que la semilla del Señor pueda dar fruto. Así es. Bueno, queridos oyentes, ya ven qué bonito lo que nos ha dicho Gisela, este consejo final. Y bueno, pues nada, amar mucho a la Virgen, que agarrados a ella no nos perderemos. Acuérdense que en agosto no estamos, pero ya hemos dejado los programas grabados. Pueden seguir escuchándolos los lunes, miércoles y viernes todo el mes de agosto. Yo vuelvo a primeros de septiembre para estar ya en directo con todos ustedes. Bueno, les agradezco todos los correos que escriben, la molestia que se toman en hacerlo, y creo que al día de hoy ya
he respondido a todos. Bueno, pues nada más que la Virgen Santísima y San José, que es nuestro Padre espiritual, estén siempre con nosotros, nos cobijen bajo su manto y nos protejan siempre. Amén. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.